¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy en el curso de Ciencias Sociales trabajaremos el tema titulado La Primera Guerra Mundial. En el último tercio del siglo XIX y a principios del siglo XX, en Europa se formaron dos bloques militares denominados la Triple Alianza y la Triple Entente. El temor entre estos dos bandos era mutuo, los intereses coloniales contrapuestos y las ambiciones en los Balcanes acabaron por provocar un grave conflicto denominado la Primera Guerra Mundial. Las alianzas bismarckianas y la paz armada en 1870 y 1914. Tras su unificación, Alemania se convirtió en la potencia de la política internacional europea gracias a las acciones de su canciller Bismarck. Este ideó un sistema de alianzas entre Alemania, Austria y Rusia, al que también se asoció Italia. Las crisis prebélicas. Las cuestiones coloniales fueron una fuente continua de problemas. Las potencias tradicionales, Reino Unido y Francia, habían ignorado los nuevos estados de Alemania e Italia, manteniéndolos en un segundo plano con la expansión imperialista. En 1905, Alemania estaba a favor de la independencia de Marruecos para evitar una guerra. Se celebró la Conferencia de Algeciras en 1906, en la que se reforzó la presencia francesa en este territorio. Posteriormente se creó un protectorado hispano-francés. A cambio de reconocerlo, Alemania obtuvo parte del Camerún francés. El segundo foco de tensión fue en Oriente. En el Imperio Otomano se desmoronaba y Rusia y Austria pretendían aprovecharse de esta situación para aumentar su poder en la zona. Rusia además apoyaba a Serbia y a Bulgaria para que no cayeran bajo el poder austriaco. Por su parte, Austria deseaba también expandirse en la costa del mar Adriático. En 1908 y 1913 se produjeron tres crisis que se saldaron con la anexión con Bosnia-Herzegovina al Imperio Austriaco y Húngaro. El reparto de gran parte de Bulgaria entre esos países vecinos también generó más unión entre estos aliados. La crisis del verano de 1914. El 28 de junio de 1914, el heredero del Imperio Austro-Húngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados durante una visita oficial a Sarajevo, Bosnia. El asesino fue un bosnio proserbio que formaba parte de la organización llamada Mano Negra, cuyo objetivo era crear un gran Serbia libre del dominio austríaco. En julio 23, Austria, con el respaldo de Alemania, lanzó un ultimátum a Serbia, amenazándola con la guerra si no permitía investigar el asesinato. Serbia apoyaba a Rusia y por supuesto Rusia también apoyaba en todas las acciones a Serbia y rechazó el ultimátum que le puso Alemania el 25 de julio. 3 días más tarde, el Imperio Austro-Húngaro le declaró la guerra. Rusia inició la movilización general en apoyo de Serbia, pero Alemania le exigió que detuviera las operaciones. Al no recibir respuesta, Alemania le declaró la guerra a Rusia y después a Francia. El Reino Unido declaró la guerra a Alemania. Italia no apoyó a Austria ni a Alemania, lo que rompía la Triple Alianza. De esta forma había estallado la Primera Guerra Mundial. La confrontación empezó con la invasión alemana sobre Francia a través de Bélgica. Sin embargo, los franceses pudieron resistir. En el frente oriental, los austrohúngaros invadieron Serbia, mientras una invasión rusa fue derrotada por los alemanes comandados por el general Hindenburg en la batalla de Tannenberg, el primer mes de la guerra. Luego, con la ayuda de los austriacos, el ejército alemán tuvo que dividirse en dos frentes de batalla. Expulsó de Polonia a los ejércitos rusos de la zona de los lagos Mausarianos y penetró Rusia. A partir de este momento, los rusos intentaron varias contraofensivas, pero fueron controlados por las potencias centrales de Alemania, Austria y Hungría, quienes pasaron a dominar la situación en el frente occidental. Desarrollo y final de la guerra. Desde finales de 1914 y casi hasta el final de la guerra en 1918, los frentes se estabilizaron en el norte de Francia y al oriente de Rusia. Los ejércitos optaron por la estrategia de defender sus posiciones, cavando extensas líneas de trincheras y estableciendo fortificaciones defensivas.
Desde la frontera de Suiza hasta el Canal de la Mancha en Flandes, estas trincheras compartieron millones de hombres, quienes vivían en pésimas condiciones higiénicas, con pocos alimentos, bajo un constante bombardeo de artillería y ocasionalmente intentos de romper el frente que sin embargo eran contrarrestados por el fuego de las ametralladoras. Principales ofensivas fueron la de los alemanes en Verdún, febrero de 1916, y la de los británicos en Somme en julio de 1916, las cuales costaron miles de vidas y no consiguieron los avances importantes. En este periodo de conflicto se extendió con la gran entrada de Bulgaria y el Imperio Otomano del lado de las potencias centrales, mientras Italia se unió al Triple Entente en 1915 y abrió un fuente de batalla con los austrohúngaros al norte del territorio. En 1915, Gallipoli y los otomanos rechazaron una invasión británica. Sin embargo, sus territorios en Medio Oriente, que eran Palestina, Siria, Arabia e Irak, fueron ocupados con la ayuda de grupos nacionalistas árabes. Por otra parte, los británicos conquistaron las colonias alemanas en África, mientras que Japón se expandía en Asia y el Pacífico. El desenlace del conflicto. En 1917 se provocó un giro en el desarrollo de la guerra. En primer lugar, el frente oriental se cerró por el reitero de la Rusia de guerra tras el triunfo de la revolución bolchevique. Y en segundo lugar, los Estados Unidos entraron al conflicto del lado de las potencias aliadas con todo su potencial industrial y sus recursos bélicos y humanos. Tras la retirada rusa, los alemanes se centraron en una nueva ofensiva que comenzó en julio de 1918. Sin embargo, las tropas francesas, británicas y estadounidenses resistieron el ataque y obtuvieron finalmente la victoria en la segunda batalla del Marne en agosto. Al tiempo que se produjo una serie de victorias aliadas, Italia derrotó la mayor parte del ejército austrohúngaro y los franceses y británicos ocuparon los Balcanes. De esta manera, las potencias centradas se fueron rindiendo. El primero fue el Imperio Otomano, luego Austria y por último Alemania, que en 2 días después que el emperador Guillermo II abdicó, firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Los tratados de paz y cambios territoriales. Para fortalecer la paz se convocó a la conferencia de París en 1919, en la que participaron los países vencedores. Las potencias se repartieron los territorios y colonias, buscaron mantener debilitada a Alemania, el principal objetivo de los franceses, y crearon unos estados alrededor de Rusia para evitar que el comunismo se expandiera a toda Europa. En el Tratado de Versalles se responsabilizó a Alemania de la guerra y se impusieron duras condiciones y duras sanciones también para Alemania. Algunas de ellas fue la pérdida del 13% de su territorio y de todas las colonias. Se le obligó a reducir su ejército y a desmilitarizar la región de Renania y a pagar las reparaciones de la guerra a los vencedores. Además, en esta conferencia se creó la Sociedad de las Naciones, una organización cuya misión era mantener la paz y solucionar los conflictos entre las nuevas potencias. Los principales cambios territoriales como consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes. Alemania devolvió Alsacia y Lorena a Francia. Poznań y Prusia Occidental pasaron al nuevo Estado de Polonia y Schleswig pasó a Dinamarca. Austria se dividió en 2 estados de Austria, Hungría y Yugoslavia y Checoslovaquia. El Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía y entregó algunas islas a Italia y Grecia, Siria a Francia e Irak y Palestina a Gran Bretaña. Se crearon los estados de Finlandia, Estonia, Letonia, sumamente importantes en la historia. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.